Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor, en este domingo más, el cual les bendigo a cada uno de ustedes, en este nuevo formato, nuevo para mí, el cual espero que sea de mucha gratitud. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor, gracias porque me has dado la oportunidad de estar acá, Señor, y poder bendecirte, Señor. Que no pase ningún inconveniente, Señor, para los que estén en la casa, Señor. Te dejo a ti este culto, Señor, los cánticos, Señor, al predicador también, Señor, lo dejo en ti, en tus manos, Señor. Que sea el resto del culto, Señor, de gratitud y que muchos de nosotros seamos bendecidos, Señor. Te lo dejo todo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar la alabanza, voy a leerles un versículo. En Salmos 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Con ese versículo le daría el paso a los hermanos de la alabanza.
adoración. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, que te canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios.
Le doy las gracias a los hermanos de la alabanza por esas alabanzas que nos entregaron a cada uno de nosotros. Y le pediría a mi madre si podría llevarnos en oración por las peticiones y por los hermanos de la alabanza. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Hay muchas peticiones que han llegado al WhatsApp de la iglesia. Hay muchas peticiones que están pendientes y otras que hay una gratitud enorme porque el Señor ha contestado. Pero en medio de todas esas vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, porque como tus hijos, Señor, constantemente estamos en oración. Dios mío, así debe ser, mantener la comunión contigo, Señor. Dios mío, hay muchas peticiones, Señor, hay muchos que tienen una petición de enfermedad, Señor. Dios mío, por trabajo, Señor. Se han visto muy complicados aquellos que han perdido a sus familiares, Señor. Dios mío, nos acordamos, Señor, de muchos de ellos, Padre. Como también hay gratitud en nuestro corazón por lo que usted ha estado haciendo con aquellos que usted ha estado restaurando su vida y volviéndolos, Señor, a sus hogares, Señor, muchos de ellos. Te agradecemos, Señor, por aquello. Tú eres digno de alabanza, Señor, y de gloria. Y todas las cosas, Señor, te pertenecen. Mi buen Dios del cielo, te agradecemos, Señor, porque sabemos que solo tú, Señor, es quien dirige nuestros pasos, Señor. Usted es quien tiene todo el control de nuestras vidas y usted es quien sabe todo el futuro también que hay en nuestras vidas. Padre mío, dirígenos, Señor, en este tiempo, que ha sido un tiempo un tanto complicado, Señor. Dios mío, oramos también por aquellos que están en el área de salud, Señor, en esta hora. También queremos acordarnos de ellos, Padre, porque han estado batallando, Señor, con mucho esfuerzo. Señor, llevan más de un año en esta situación. Muchos de ellos, Padre, están tremendamente complicados. Señor, mi Dios del cielo, porque también ellos han visto morir a tantas personas, Señor, y su salud mental se ha visto muy afligida, muy dañada. Te ruego por ellos, Padre, para que usted sea, Señor amado, poniendo paz en sus corazones, renovando y restaurando sus vidas, sus fuerzas, Señor, Dios mío, y que esta semana, Señor, que estamos viviendo ya en cuarentena, Dios mío de los cielos, usted sea con nuestras vidas, con sus hijos, protegiéndolos. Oh Padre Celestial, guárdelos, Señor, a los que están en los hospitales, tanto a los enfermos como a los que trabajan ahí. Mi buen Dios del cielo, pedimos, Señor, que usted guarde nuestras vidas, los que estamos en las casas. Gracias, Señor, porque podemos utilizar estos medios, Señor, para poder conectarnos de alguna manera, Señor, pero lo principal, Señor, es que podamos conectarnos contigo siempre. Señor, eso que no tenga precio para nadie, Señor. Que nadie deje de lado, Señor, la comunión constante que debe tener con usted. Mi buen Dios del cielo, te agradecemos, Señor, por este servicio. Te agradecemos, Padre Santo, por las gratitudes que sabemos que cada uno de nuestros hermanos ha tenido experiencias personales, Señor, y sus vivencias, Señor amado Dios, que se acercan, que los acercan más a ti. Guárdelos también, guarde la familia pastoral. Guarde, Señor, en todas las cosas usted sea dirigiendo, Señor, cada una de las actividades también que tiene la iglesia. Gracias, mi buen Dios, porque, Señor amado, podemos adorarte, Señor, y porque podemos tener nuestros labios para bendecirte. Señor, a ti sea la gloria por siempre y usted sea guardando a cada uno de los jóvenes, Señor, que durante este mes han tenido aquella grata bendición de poder llevar estos servicios adelante. Bendígale su vida a cada uno de ellos. Gracias, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar gracias al Señor por la oración y quisiera pedirle a los hermanos de alabanza si pudiéramos iniciar este otro periodo de alabanza.
ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie.
quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con su fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Yo quiero sumergirme. Tenga usted misericordia, Señor. Le damos gracias al Señor por las alabanzas que nos ha llevado para cada uno de nosotros. Y en este periodo les voy a leer un segundo versículo, el cual se encuentra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con este versículo vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de nuestro pastor Leo. Y antes de empezar voy a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque todo ha ido como tú nos has mandado, Señor. Porque nos hemos levantado, Señor, para poder escuchar tu culto, Señor. Para escuchar cómo nosotros te alabamos, Señor. Para poder adorarte. Señor, te dejo en ti, en las manos al pastor Leo, Señor, el cual nos llevará en una palabra, Señor, que sea para todos deliciosa en gratitud, en que nos llene de tu paz, Señor. Señor, te lo dejo todo en ti, Señor, y que todo salga como tú lo pides. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición volver a vernos y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor este día domingo. Un domingo especial en donde cada vez que nos congregamos, sea en la semana o en este día domingo, tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Y qué importantísimo es para nosotros, como hijos de Dios, poder examinar las Escrituras. Hoy el mensaje nos exhorta a volver al mensaje simple del Evangelio. El apóstol Pablo nos declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa sería una muy buena definición de qué es el Evangelio. De pronto vamos a la iglesia, cantamos, estamos continuamente relacionándonos con el cuerpo de Cristo, con los hermanos en la congregación, pero de pronto parece ser que olvidamos qué es el Evangelio, en qué consiste y por qué razón nos hacemos llamar también evangélicos. Bueno, el Evangelio del Señor Jesucristo fue anunciado por Él mismo. Según Cristo, este Evangelio es para salvación, tal cual como lo dice el apóstol Pablo. Y el mensaje muy archiconocido, muy citado, muchas veces mencionado, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si citamos este texto es porque lo comprendemos, ¿cierto? Es porque entendemos lo que significan las implicancias del Evangelio. El Evangelio es para salvación, pero el fin de la salvación no es para hacernos llegar al cielo, como un pase diario, como el que ahora estamos teniendo cada vez que nos enfrentamos a un cordón sanitario. En realidad, la salvación no es ese pase diario para entrar al cielo. La salvación, en verdad, es
algo que se ha efectuado en la cruz del Calvario, un proceso sobrenatural para la vida de las personas que han de creer en el Señor Jesucristo. La palabra habla acerca de la reconciliación, de la redención y de todos estos elementos que componen la salvación. Por lo tanto, cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo, debemos también considerar que la salvación, como dije antes, no es un pase para ir al cielo, sino más bien el cielo es el lugar como resultado de esta salvación. Es decir, el cielo no es el fin, ¿ya? No es el fin, ni el propósito final por el cual el Señor nos salva, sino que la salvación es la redención y el perdón de nuestros pecados y sacarnos de la condenación eterna que había sobre nosotros. Si bien es cierto, el cielo mismo es el lugar de destino de todos nosotros, se convierte en el resultado glorioso de la redención que el Señor ha hecho en nuestra vida por medio de su cruz, por medio de su sangre, por medio de transitar su vía dolorosa y por medio de en su cuerpo cargar toda nuestra culpa de aquella condenación de la cual éramos culpables. Entendiendo este mensaje, según Cristo, el Evangelio es para salvación, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que lo entregó a Él. Y Él mismo cita de sí mismo su palabra, diciendo ahí en San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan simple el mensaje del Evangelio, pero tan poderoso a la vez, que a veces nuestros mensajes opacan el poder de la cruz. ¿Por qué? Porque hacemos mensajes que faciliten la cotidianeidad del hombre. Decimos mensajes que puedan tal vez facilitar las imposibilidades que la vida nos presenta. Y empezamos a diluir el mensaje poderoso del Evangelio tras mensajes llenos de consejos psicológicos que comienzan en la problemática del hombre y no están centrados en lo que significa Cristo para la humanidad. Cristo es salvación. Cristo es perdón de pecados. Cristo es la reconciliación entre nosotros y el Padre. Cristo es la redención total, es decir, el pago completo de todas nuestras culpas. Cuando presentamos este Evangelio, la gente a veces no lo entiende. ¿Por qué? Porque logramos identificarnos con una iglesia, y por cierto, nosotros somos de la iglesia bautista, ¿cierto? Una iglesia evangélica, pero logramos presentar tan bien lo que creemos como iglesia y dejamos de lado la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque somos y debemos ser una iglesia cristocéntrica, pero de pronto se nos olvidan estos principios tan elementales y dejamos la cruz, dejamos el nombre de Jesús, dejamos el sacrificio de Cristo de lado, por querer entender y elevar tal vez nuestro pensamiento mucho más allá de lo que creemos es lo correcto. Amados hermanos, en la Biblia vamos a encontrar exactamente iguales, como si fuera una radiografía o una fotocopia entre un mensaje y otro. Cristo dijo de sí mismo de esta forma: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando acerca de su sacrificio y de la salvación que vendría por el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, eso es lo que Cristo presenta antes de ser sacrificado. Pero Pedro, una vez que ya ha transcurrido todo el tiempo de la peregrinación junto al Señor, también su propia negación respecto del Maestro, además de esto, ya el Señor ha muerto y ha resucitado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos un magistral mensaje, el primer mensaje del apóstol Pedro
allí en Jerusalén, y el apóstol Pedro comienza con su primer discurso en el capítulo 2 del versículo 22, del versículo 14 hasta el 42. Vamos a ver precisamente el primer discurso, pero centramos nuestra atención desde el verso 22 al 38, en donde está el compendio completo de cómo Pedro comienza a decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Comienza con este versículo 22 a relatar desde el mismísimo David y de las promesas que Dios le hizo a David y de las promesas que en los salmos mismos se registran acerca del Señor y salmos proféticos que se cumplieron en la vida de Cristo. Comienza a hablar Pedro de una manera elocuente y con gran autoridad en el Señor, y dicen que en este primer discurso muchos se agregaron, tanto es así que aparece el número de 3.000 personas que creyeron en el Señor Jesucristo, pero al mensaje que Pedro había entregado ese día. Por lo tanto, las palabras se resumen en el verso 38, cuando Pedro les dijo, y les dice así: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el resumen de toda esta gran predicación y este gran discurso que el apóstol Pedro presenta, y el resultado son por lo menos 3.000 personas que se agregan a los convertidos, a aquellos que se han lavado en la sangre del Cordero, a aquellos que se han arrepentido y han venido a los pies de Cristo. Luego, ese es el discurso de Pedro, y el discurso es detalladamente igual a los que, porque toman las Escrituras. Esto no es salpicar cosas o ideas que se les ocurrieron. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, llenos de poder y autoridad y elocuencia en lo que hablaban, porque sabían lo que hablaban, pero las Escrituras, tanto allí en presencia de ellos, como en la mente y corazón de aquellos que oían, estaban impregnadas. ¿Por qué? Porque todos sabían los salmos de David, y todos sabían y estaban de acuerdo, oyendo y entendiendo lo que Pedro estaba diciendo acerca del Señor cuando citaba esas escrituras de los salmos antiguos. Entonces, también Esteban hace exactamente lo mismo en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Usted encontrará en el capítulo 7 de los Hechos, si lo puede ir leyendo desde el versículo 1 hasta el 60, el relato, la defensa de Esteban acerca del Evangelio de Jesucristo. Y empieza a relatar Esteban de una manera increíble a los sumos sacerdotes. Y les dijo, versículo 2, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y empieza a dar el discurso completo del capítulo 7 de Hechos, hasta que llega un momento muy especial en el versículo 55. Él pasa por toda la historia, habla de Moisés, habla anterior a Moisés, habla de José, de Jacob, de la historia que hubo allí en Egipto, de toda la descendencia que venía de Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos son nombrados en la historia que está contando Esteban, porque esta historia no era desconocida para sus oyentes, que no solo eran los sacerdotes, sino era todo el pueblo que estaba enfrente de él escuchando este discurso. Finalmente llega, después de pasar prácticamente en un resumen por todo el Antiguo Testamento, llega al verso 55 y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, y ese es el testimonio, porque de él era de quien estaba predicando Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Es decir, Esteban está anunciando al Jesús que acababan de matar tal vez meses atrás. Acuérdense que esta predicación o este tiempo se está dando en el comienzo de la iglesia, tal vez un año o tal vez meses después de la ascensión del Señor Jesucristo. Eso no lo puedo precisar en este minuto. Sería tal vez digno de un estudio bíblico para saber en qué fecha estábamos. Hay Biblias que hablan acerca de las líneas de tiempo y nos podrían dar luz de este dato, pero no es un tiempo mayor o a la era apostólica o que estaba finalizando. Estos eran los primeros indicios de predicaciones públicas de los apóstoles, y en este caso de Esteban, que era uno de los hermanos que era de la congregación, y con elocuencia él, lleno del Espíritu Santo, comienza a anunciar estas cosas acerca del Evangelio. ¿Y qué vio? Vio al Señor y comenzó a decir públicamente en ese instante que se veían los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Es decir, a esa memoria colectiva de todos los espectadores de la muerte de Jesús y de la condenación que habían hecho injusta sobre el Nazareno, Esteban está diciendo y declarando que ese mismo crucificado, ahora él lo está viendo y lo está declarando públicamente a la diestra de Dios. Por cierto que esto enfureció a todos los sacerdotes que estaban allí y al público en general. No les gustó el mensaje, al contrario de Pedro, y lo sacaron de la ciudad abruptamente y lo comenzaron a apedrear. Y dice que había alguien allí que estaba presenciando esa escena, y era Saulo de Tarso, uno de los perseguidores más sangrientos de la iglesia del Señor. Amén. Esteban dio públicamente su discurso y su predicación acerca del Evangelio. Es decir, él dijo: veo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Amén. Ahora, según Pablo, avanzamos un poquito, o vamos a ir mejor según Hechos, según Felipe. Felipe, uno de los diáconos. Tenemos un Felipe en la iglesia, con nuestro hermano Norambuena. Un saludo para su familia y, por cierto, a todos los hermanos de la congregación. Si no, estaríamos con una lista larga de nombres tratando de acordarnos de todo. Pero vaya la mención al Felipe de la Biblia, también al hermano Norambuena. El punto es que Felipe era diácono en la congregación de Jerusalén, pero también se convirtió en uno de los primeros misioneros. Y este misionero en particular, sus primeros viajes fueron a Samaria, donde Jesús se había encontrado con la mujer samaritana, y para sorpresa de Felipe, encontró que en la ciudad había mucha gente que había creído en el Señor. Entonces, encontró gente convertida y empezó a poder enseñarles la palabra del Señor. Estando en ese tiempo de evangelización, y viendo que en muchas poblaciones de los samaritanos se anunciaba el Evangelio, lo dice aquí el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 25, un ángel del Señor habló a Felipe, se le reveló diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y fue así que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, el hermano Felipe comienza dirigido por el Espíritu Santo, lo llevó, y el Espíritu le dice que se junte a ese carro, es decir, se le sube al carruaje donde iba este etíope, y ve que está leyendo al profeta Isaías, y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo:
el etíope le respondió a Felipe, le dice así, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Aunque leía, no entendía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y así comienza a predicar el hermano Felipe, y comienza a darle esta revelación del cumplimiento de esta escritura en la vida y la persona de Jesús. Y en el verso 37 le dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y entonces le pregunta, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hemos perdido ese deseo de anunciar a Cristo, ¿o no? Estoy acompañado de aquí del productor general de los programas de cada día domingo, el hermano Sergio. ¿Qué opina Sergio? Hemos perdido el interés por predicar a Cristo, porque nos hemos encerrado en nuestra iglesia. Pero sin embargo debemos salir, que si vamos a la feria, que si vamos a este otro lugar, o allá o acá, anunciar a Cristo. Lo hemos dejado de hacer. Y debemos arrepentirnos por eso. Para finalizar, hablamos según el Evangelio según Pablo. Este Saulo, perseguidor de la iglesia, en Hechos capítulo 13, versículos 13 al 52, usted va a encontrar toda esa porción, desde el 13 al 52, cómo es que Pablo también en esta misma forma de como Pedro, tanto Felipe como Esteban, y el propio Juan, que lo vamos a ver en un ratito más, anuncian a Cristo como el Hijo de Dios, como el ungido de Dios, como el Salvador del mundo, como el perdonador de pecados, como aquel que vino a restaurar la relación del hombre con Dios. Este es el Evangelio verdadero. Y este Evangelio lo comienza a explicar el apóstol Pablo frente a los hermanos de Antioquía de Pisidia. Estos hermanos estaban aglomerados o congregados en sinagogas, eran judíos, y entre ellos también habían griegos que habían adoptado la fe judía. Pero ahora les tocaba a ellos comenzar a predicar el Evangelio. Pablo, este perseguidor, Saulo de Tarso, recién convertido, va con Bernabé y se encuentran en esta pequeña o grande sinagoga y comienzan a relatar lo que el Señor había hecho. Y comienzan ellos a decir todas las escrituras. Dice el versículo 15, Hechos capítulo 13, versículo 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y eso es pasarle la sartén por el mango a un evangelista, a un predicador. Le dieron la oportunidad del púlpito, por hermano Sergio. O sea, ¿quién pudo parar a Pablo si estaba deseoso de anunciar a Cristo? Entonces, Pablo, versículo 16, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y ahí comienza a hablar el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres. Y comienza a hablar de Egipto, comienza a hablar del profeta Samuel, comienza a hablar del rey Saúl, del rey David, hasta que llega a Jesucristo.
Y habiendo cumplido, versículo 27, 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, hablando de Jesús, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, hablando de la resurrección, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y el 32, ahí está Pablo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Es decir, se cumplió en Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Siendo un predicador recién iniciado, por supuesto que con mucha experiencia en las Escrituras, pues dice el mismo apóstol: si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, soy yo. Ahí en Filipenses dice: yo fui nacido y criado como un judío, como un israelita de la tribu de Benjamín, y empieza a dar todos sus créditos para decir y llegar a decir: si alguien tiene que gloriarse en la carne, también yo tengo el derecho de hacerlo. Él, incluso el apóstol Pablo, estaba listo, enlistado entre los nombres que podrían ser los sucesores de Caifás. Fue tal la relevancia y preponderancia de lo que el apóstol Pablo llegó a hacer en la enseñanza judía, que él era mandatado por los principales sacerdotes de Israel para perseguir a la iglesia de Cristo y eliminar por completo esta nueva fe en este Jesús Nazareno. Sin embargo, él no tiene idea que camino a Damasco su historia cambiará. Se enfrentó cara a cara con el Mesías y una luz resplandeciente lo cubrió. ¿Qué sucedió allí? Cayó con rostro a tierra y oía una voz que le decía: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Es como pegarle a una piedra de puntapiés a pie pelado. Es decir, te estás enfrentando con Dios mismo y no te habías dado cuenta. Porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio es real, es vida. Jesús de Nazaret es la transformación y la solución para este mundo. Pero ¿por qué nos acostumbramos a estar en la iglesia? Dios nos sacó de los templos. ¿No le llama la atención esto? Dios nos cerró la iglesia. No la iglesia hablando acerca de la raíz etimológica de esta palabra, que significa eclesía, llamados afuera. Estamos hablando del templo. Dios nos cerró esa casa donde nos congregábamos. Y esa es su voluntad. Nos sacó de esas cuatro paredes. ¿Para qué? Para venir ahora a escondernos en nuestras propias cuatro paredes del hogar. Y me justifico, es que ahora hay pandemia. Amados, los primeros cristianos estaban siendo asesinados por esta fe. Y no estoy dando un mensaje, un discurso irresponsable para decir que si hay pandemia usted salga nomás. No es eso. Estoy diciendo que aproveche cada ocasión que tiene, que Dios le da. Aún fuera de estas circunstancias, no guarde el mensaje para sí y lo congele en su corazón, porque sigue teniendo amigos a los cuales llama por teléfono, sigue teniendo compañeros de trabajo con los cuales se relaciona por internet, sigue teniendo mensajes de Instagram para algunos, de Facebook. Se está sacando la foto en el ascensor, se está sacando la foto, una selfie en su pieza. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está comunicando a Cristo?
Este poder transformador del Evangelio lo ha transformado verdaderamente a usted, porque si es así sería prueba evidente de su cambio en Cristo el querer comunicar el Evangelio del Señor. Si no lo está haciendo, revísese. Es porque ha retrocedido, y no estamos hablando de la salvación, es porque ha perdido el gozo, ha perdido el deseo de anunciar a Cristo. Llegaremos delante de su presencia y el Señor nos va a decir: buen siervo fiel, o nunca os conocí. Y ese nunca os conocí es porque usted nunca fue. Póngase a cuenta con Cristo. Acepte este evangelio de salvación, que es para librarnos de la condenación eterna. Porque Cristo murió por nosotros para salvarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra iniquidad, de toda nuestra maldad. Ese es el evangelio de Jesucristo, que vino a restaurar al hombre a su original, ese Adán que falló en desobediencia delante de Dios, por el cual todos nosotros ahora estamos sujetos a desobediencia. Cristo vino a romper la maldición del pecado que caía sobre la humanidad y que acarreaba la condenación eterna. Cristo nos vino a dar vida, y vida en abundancia. ¿Está disfrutando de esa vida abundante? Y no estoy hablando de la carne, porque aquí hay harta abundancia. Estoy hablando de la vida abundante espiritual, de haber conocido al Señor. Y me emociono esto, y aunque esto esté grabado, se lo digo ahora, que no es el día domingo en que usted va a escuchar el mensaje. Hermano amado, debemos volver a los principios del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para transformación a todo aquel que cree. Pero si usted, como dijo el eunuco, no predica, eso fue lo que le dijo a Felipe. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él que le dijo: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Esa es la realidad de la iglesia de hoy. No hay quien explique el Evangelio. Y tal vez esta sea una frase absolutista y usted me diga: pero si yo estoy predicando, lo estoy diciendo en una manera general, porque pareciera no ser el propósito de la iglesia actual. Comunicar a Cristo debe ser el propósito de todo creyente. Y se va a justificar usted diciendo: es que yo no tengo el don de evangelista. Es para todos los que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Y es una responsabilidad por la cual tendremos que dar cuenta a Dios. Termino con esto, mi hermano. Un abrazo a la distancia. No sé si he sido lo suficientemente elocuente dando a conocer todos estos personajes bíblicos en el libro de los Hechos y Juan. Juan nos anunció a Cristo y citó sus propias palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, que tengan una linda semana y recuperemos, si hemos perdido algo en Dios, recuperémonos. Recuperemos el deseo de seguir predicando a Cristo y este evangelio transformador. Dios les bendiga. Señor, vamos a tu presencia para agradecer el hermoso momento que nos da, Señor, de escudriñar las Escrituras. Oramos para que cada día, Señor, nos inunde el gozo, Señor, de saber que somos tus hijos y que estamos, Señor, llamados a predicar tu palabra. Que ningún hermano, Señor, se sienta menos, porque esto no es de cuánto más sé yo, sino de cuánto he visto hacer de Cristo en mí. Señor, ayúdanos a que la palabra se revele en nuestra vida y que nos ilumines a través de ella por tu Espíritu Santo y podamos predicar tu evangelio a todo aquel que quiera escucharlo. Ayúdanos, Señor, a presentar con elocuencia y poder, con denuedo, las palabras de salvación. Señor, que en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesús. Señor, gracias por este momento. Permite, Dios, que recobremos el deseo y el ánimo de seguir predicando tu evangelio de salvación a todo el mundo. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo. Amén y amén.
Le damos gracias al Señor por la palabra que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y ahora daremos los avisos. El día martes a las 16 horas las hermanas se reunirán por Zoom para estudiar el libro Mi experiencia con Dios. El mismo día martes a las 20 horas se realizará el estudio bíblico por Zoom y Facebook dirigido por el pastor Steven. El día miércoles se realizará el estudio bíblico a las 20 horas por Facebook dirigido por el pastor Leonardo Miranda para la iglesia de Neltume y la misión Placilla. El día jueves será la reunión de oración de las hermanas a las 17 horas por WhatsApp. El día sábado se subirá un resumen a YouTube y a Facebook de la escuela dominical del domingo anterior. El día domingo se hará la escuela dominical a las 11 horas por Zoom y el culto se realizará a las 12:15 horas por YouTube. Y ahora vamos a orar para terminar este servicio. Oramos. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo en que pudimos estar juntos, Señor, virtualmente para poder darle las gracias, Señor, para poder adorarle y bendecirle. Gracias le damos por este servicio, por su palabra, por todo lo que hemos podido alabar su nombre también y por las actividades, Señor, que se han podido realizar, Señor. Dios mío, usted sea ayudándonos cada día y esta nueva semana que comienza, Señor, Dios mío, también tengamos como siempre tu protección en cada una de las cosas que hagamos. Guárdanos, Señor, y a ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.